describe my life with a few verses, I would read Titus chapter 3. Si yo pudiera describir mi vida con unos cuantos versículos, yo leería de Tito, capítulo 3. Titus 3, verse 3 described my life in my teen years. Tito 3:3 era la descripción de mi vida durante mi adolescencia. For we ourselves were once foolish, Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another. extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. That described the habit of my life. Esa era la descripción de lo que era el hábito de mi vida. Even though outwardly I may not present these, they were going on inside. Aun cuando a cada instante no reflejara yo eso, era lo que había en mi interior. When I was 18 years old, Cuando yo llegué a los 18 años de edad, my father left pastoring to go and teach at a school in South Carolina. mi papá dejó el pastorado para ir a dar clases en una escuela en Carolinas. And I had an option of staying there and live with my parents Yo tenía la opción de permanecer ahí y vivir con mis padres, or go to a boarding school 150 miles away. o irme a una escuela, un internado a 250 kilómetros de distancia. I did not want to be with my parents, Yo no quería estar con mis padres. so I went to this boarding school. It was a Christian boarding school. Así que fui a este internado cristiano. A lot of missionary children attended there. Ahí asistían muchos hijos de misioneros, Missionary children from Central America and South America. hijos de misioneros que estaban en Centroamérica o en Sudamérica. My roommate was a missionary child from Argentina. Mi compañero de cuarto era hijo de unos misioneros que estaban en Argentina. And all the words I learned in Spanish were down on the soccer field. Y todas las palabras que aprendí en español fueron aprendidos en el campo de fútbol. Words like vamos, fuerte, aquí. Those were words I was familiar with. Esas eran las palabras de español que yo conocía. And panza llena, corazón contento. God in His providence led me there. Dios en su providencia me había llevado hasta ahí. I heard the gospel over and over again in the chapel services. Oí la presentación del Evangelio vez tras vez en las reuniones de capilla de la escuela. We were studying the Bible in some of our classes at Es- that school. Estábamos estudiando la Biblia en algunas de nuestras materias en la escuela. And my roommate was truly a Christian, loved Christ with all his heart. Y mi compañero de cuarto era un verdadero cristiano, amaba al Señor de corazón. So hearing the gospel, which I'd always heard, but hearing it again and seeing Christ in his life, Así que oír el Evangelio, como lo había oído muchas veces antes, pero oírlo de nuevo y verlo en la vida de mi compañero, I was brought under great conviction of my sin. me redargulló profundamente de mi propio pecado. Then Titus chapter 3, verse 4. Y luego Tito 3, versículo 4. But when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, He saved us, not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration, renewal of the Holy Spirit, whom He poured out on us richly through Jesus Christ our Savior. And then it continues on. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y luego continúa con la descripción. God graciously gave me the grace to repent of my sins and the faith to believe. Dios, There was a turning. Dios en su misericordia me dio la gracia para arrepentirme y para volver a Él. And it persevered. It didn't last for a few days. It continues. Y Even to today. ahora ese cambio perseveró indefinidamente, continúa hasta el hecho, de hecho hasta el día de hoy. And it was a change from the heart, from within, and out into my actions.
Y era un cambio, una transformación desde adentro, desde el corazón que se reflejaba en mis acciones. I hitchhiked, I don't know if that translates. Viajaba de ride Hitchhiked home to ask for my parents' forgiveness. para regresar a casa y pedir a mis padres el perdón. And it's just been, it hasn't been perfect. It won't be till heaven. Y pues no ha sido una vida perfecta, no lo será hasta que lleguemos al cielo. But it's in the direction of Christ and living for His advantage. Pero mi vida ahora lleva el rumbo de Cristo y vivo para Él. And it's all because of God's grace. Y todo se debe a la gracia de Dios. I was not one to speak much. Very little talking. Yo no era muy extrovertido, era muy dado a hablar. I could be in a room with people and you'd never know I was there. Yo podría estar en una pieza con un grupo y nadie se daría cuenta que yo estaba ahí. And I had a lot of questions on what God wanted to do in my life and how He wanted to use me. Y en mi mente había muchas dudas sobre cómo quería Dios hacer, qué quería Dios hacer en mi vida y cómo me iba a usar. I thought maybe I would serve the Lord by helping people with my hands but not say anything. Creía que quizá yo podría servir a las personas, ayudarles, servir al Señor, usando mis manos, pero sin decir nada. So all through college, I turned down every opportunity to ever speak or say a word. Así que durante todos mis años de estudiante universitario rechacé toda invitación y oportunidad de hablar. And I regret that. Y eso lo lamento. It didn't please Christ. No agradé a Cristo con eso. I was told that I was shy, timid, and introverted. Se decía de mí que era introvertido, tímido y penoso. It wasn't until I was more burdened for the Word of God and people's souls that a change started to happen. No fue sino hasta que yo sentí una carga más grande por la palabra de Dios y por las almas de las personas que empezó a haber en mí una transformación. So I went to seminary. Así que fui al seminario. And in seminary, you have to preach. Y en el seminario pues uno tiene que predicar. When I stood up the first semester to preach, Y al ponerme al frente el primer semestre para predicar, I had every nervous problem you can imagine. se presentaron todos los problemas nerviosos que se pueden imaginar. I would shake Me temblaba, y I would sacu- sweat. sudaba, I would stutter. tartamudeaba. I was a wreck. It was awful. Era un desastre, terrible. Disaster. After the first time I spoke, Después de la primera vez que hablé, the professor asked to speak to me afterwards. el maestro dijo que quería hablar conmigo después. And he said, "You don't seem comfortable up there in front of people." Y me dijo, me parece que no te desenvuelves muy cómodamente ahí frente al grupo. I said, "Good observation." Buena observación. He said, "Who were you thinking about when you were up there?" Le dije, me preguntó, ¿en quién estabas pensando cuando estabas ahí al frente? Me. En mí. I'm afraid of what people are thinking. Me da miedo lo que la gente esté pensando de mí. He said, "That's your problem." Y dijo, ese es tu problema. He says, "That's pride. Eso es orgullo. You should not be thinking about what man thinks, No debes estar preocupado por lo que piensen los hombres, but what God thinks. sino por lo que piensa Dios. Fear God more than fearing man." Hay que temer a Dios más que a los hombres. It wasn't that I was timid and shy. Y no era que yo fuera tímido y penoso, I feared man. es que temía a los hombres. It still is an issue. Eso sigue siendo un problema en mi vida, Smaller. más pequeño ahora. But God in His grace has grown me. Pero Dios en su gracia me ha ido dando crecimiento. And my professor said, what people will want to hear is not what you have to say, but what God has to say. Y mi maestro me dijo, lo que la gente quiere oír no es lo que tú tengas que decir, sino lo que Dios tenga que decir. And that changed the direction I was heading in ministry. Y eso transformó el rumbo que yo llevaba en el ministerio. So from there, I wanted to study the Word of God and then communicate it to His people. Así que a partir de ahí mi deseo era estudiar la palabra de Dios y luego comunicarla a la gente. And that's been a wonderful journey. Y esa ha sido una jornada, una experiencia maravillosa. I pray much, Oro mucho, especially before I speak. especialmente antes de hablar. And then I pray without ceasing.
while I Y speak. luego oro sin cesar mientras hablo. And I pray after I Y oro después de hablar, that God would get all the glory. para que Dios reciba toda la gloria. And in the last year of my seminary, Y en el último año de mi seminario, God graciously brought Sandra across my path. Dios en su misericordia hizo que se cruzaran mi camino con el de Sondra. She was a grader for my dad. Ella, She graded papers for my dad. ella calificaba los exámenes que aplicaba mi papá. And he said, there's someone you ought to meet. Y él me dijo, debes conocer a una persona. And he was right. Y tenía razón. So we've been married for 27 years. Así que tenemos 27 años casados. The Lord blessed us with 2 children. El Señor nos bendijo con 2 hijos. Our daughter Krista is 23 years old, Nuestra hija Krista tiene 23 años de edad and she is a hairstylist. y ella es estilista. And our son Mark, Nuestro hijo Mark tiene 21 años and he works full time in a warehouse. y él trabaja de tiempo completo en una bodega. And they're in California, and we're in Kentucky. Ellos están en California, nosotros en Kentucky. It's been hard to be separated from them, Ha sido difícil estar separado de ellos, but God continues to work in all of our lives. pero Dios sigue obrando en la vida de cada uno de nosotros. It has been a privilege to serve in different churches, Ha sido un privilegio servir en diferentes iglesias, helping people apply the scriptures in their lives, ayudando a la gente a aplicar las escrituras a su vida and helping with marriages, and helping marriages to work better, y ayudando a los matrimonios a que funcionen mejor los matrimonios. and especially passing on to other godly men the things that God has passed on to me. Y especialmente transmitiendo a otros hombres piadosos las cosas que Dios me ha transmitido a mí. I served out in California at a college, Dr. MacArthur's church there and the schools. Y estuve colaborando en California ya con el pastor John MacArthur en la iglesia y en la escuela que él tiene allá. And then 4 years ago, I was asked to come out to Southern Seminary to Dr. Al Mohler in Louisville, Kentucky. Y luego hace 4 años me pidieron que fuera acá a Louisville, Kentucky, al seminario de Al Mohler para trabajar ahí. And in the 1950s, the head of the counseling area at Southern Seminary En la década de los 50, el que dirigía, el director de la área de consejería en el seminario donde estoy, he did not have much confidence in the Word of God no tenía mucha confianza en la palabra de Dios. and had much more confidence in psychology. Tenía mucha más confianza, mucha mayor confianza en la psicología. So that seminary was training a lot of people to go into the churches with a lot of psychology. Así que ese seminario estaba entrenando a muchos hombres para ir a las iglesias con un fuerte énfasis en la psicología. And 4 years ago, the administration, the president of that seminary, Al Mohler, and the others, said we're going to turn back to the Bible only. Y hace 4 años la mesa directiva de ese seminario, Al Mohler y los que colaboran con él, decidieron, vamos a cambiar de rumbo, vamos a volver a la Biblia. So we're helping men and women to know the scriptures more to help one another in the local church. Así que estamos ayudando a los alumnos, hombres y mujeres, a ir más al enfoque de la Biblia para ayudar a la gente de las iglesias. So that is where God has us right now, and we are very thankful. Así que ese es donde Dios nos tiene en este momento y nos sentimos muy agradecidos. Voy a dejar el lugar al hermano Sanford. Also, I'd like to talk to you about what God has done in my life. También quisiera hablarles acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida. I was born in Georgia, which is in the southeast part of the United States. Yo nací en el estado de Georgia, en la parte sureste de los Estados Unidos, I have lived there all my life. y ahí he vivido toda mi vida. My parents took me to church, but they were not Christian. Mis padres me llevaban a la iglesia, pero ellos no eran cristianos. Georgia in the southeast United States is part of the Bible Belt.
El estado de Georgia, en el sureste de Estados Unidos, es una parte de lo que se conoce como la franja bíblica, por la fuerte influencia de la Biblia en la cultura ahí. It was not in a good church, but not enough. No era una buena iglesia, pero igual yo no me daba cuenta de eso. When I became 12 years old, I joined the church, Al llegar a los 12 años de edad cumplidos, me hice miembro de la iglesia, but I had never heard the gospel. pero jamás había oído el Evangelio. I was asked if I believed in Christ, Me preguntaron si creía en Cristo. and I did believe that there was a historical person called Christ. Y sí, yo creía que había existido una persona en la historia de nombre Cristo, Nobody told me that he was God and Lord and Savior, pero nadie me había dicho que Él fuera Dios o que fuera Salvador. so I was baptized and thought I was a Christian. Así que yo fui bautizado y me creía cristiano. This is very common in a lot of churches in the United States. Este es un fenómeno que ocurre con gran frecuencia en muchas iglesias de Estados Unidos. As I grew older, I lived for myself. A medida que iba creciendo, pues vivía para mí mismo, I went to college in Atlanta, Georgia State, asistí a la universidad en la ciudad de Atlanta and I assumed that all Christians were just y yo daba por hecho que todos los cristianos eran hipócritas. all of the Christians in my church were hypocrites. Todos los disque cristianos en mi iglesia eran hipócritas. I just dismissed religion and Christianity. Así que yo expulsé de mi vida todo lo que era religión y cristianismo. About this time, I married Martha, Por ese tiempo me casé con mi esposa Marta and we had two children, a boy and a girl. y tuvimos 2 hijos, un hombre y una mujer, And that was 41 years ago. y de eso hace 41 años. 10 grandchildren, Ahora tengo 10 nietos 2 more probably being adopted. y es probable que en el futuro próximo una de mis hijas adopte a otros 2 huérfanos de Etiopía. I lived for what is commonly called the American dream. Yo vivía realmente para lo que se conoce comúnmente como el sueño americano. Money, big car, big house, all Mucho dinero, cuenta bancaria, casa grande, auto grande, todas las comodidades. God used my interest in things to get my attention. Dios usó de mi interés en las cosas materiales para captar mi atención, Because our builder stole thousands of dollars in the process of building our house. porque nuestro constructor se robó miles de dólares en el proceso de construir nuestra casa. It was a very difficult time in our marriage. Fue una época muy difícil en nuestro matrimonio. I recommend that you get the recording of Martha's testimony because she goes into that a lot more. Y les recomiendo que consigan la grabación del testimonio de mi esposa porque entra ella mucho más en detalle de esos aspectos. It put a lot of pressure on our relationship. Esto aplicó mucha presión a nuestra relación, mucha tensión. There was a time when Martha was ready to just leave me and the children. Y llegó un momento en que Marta estaba dispuesta a abandonarme a mí y a los hijos. I had a very good job as an air traffic controller, Yo tenía muy buen empleo como controlador de tráfico aéreo, so I had to work shifts, rotating shifts, así que trabajaba por turnos. evening shifts, midnight shifts, and she was left alone a lot. Y muchas veces ella se quedaba sola en la casa cuando yo trabajaba el segundo turno o el tercer turno. I was not watching after her, I was not protecting her. Y yo no estaba pendiente de ella, no estaba protegiéndola. She became pretty much an alcoholic. Y ella pues prácticamente llegó a ser alcohólica. And she would have said at that time that she was a Christian also. Y en esa época de su vida ella también hubiera dicho que era cristiana. The theology that she had been taught was that if you sin, you lose your salvation.
Pero la teología que se le había enseñado a ella era que si uno peca, pierde la salvación. So neither one of us were happy with God. Así que, pues creo que podríamos decir que ninguno de los dos realmente teníamos una buena relación con Dios. No estábamos en paz con Él. Because of the pressure, Debido a las presiones que experimentó en la vida de ella, she got a job teaching nursing at the college. voy a retroceder un poquito. Ella consiguió un empleo trabajando como maestra de enfermería en una universidad. She shared an office with a strong Christian. Y ella compartía una oficina con un cristiano muy espiritual y fuerte. She describes it as being changed Paul. Ella lo describe como estar encadenada a Pablo. I praise God for it because she got saved. Pero doy gloria a Dios por ello, porque eso la condujo a la salvación. When she got saved, there was a dramatic change. Cuando ella se convirtió, de la noche a la mañana hubo un cambio dramático en su vida. I noticed she was no longer hypocritical. Y yo observé que ya no era hipócrita. Really got my attention big time. Y eso sí que cautivó mi atención, en serio. About that time, I had surgery and was sick in bed for a week or so. Por ese tiempo me hicieron una cirugía y pasé como una semana en cama. Television was broken. Y nuestra televisión estaba descompuesta. I was bored. Estaba aburrido. I found a shoebox with John MacArthur tapes. Encontré una caja de zapatos llena de cassettes de mensajes de John MacArthur. With nothing else to do, I started listening to the spiritual bootcamp tapes. Como no tenía otra cosa que hacer, pues me puse a escuchar las cintas, las grabaciones del campo de entrenamiento bíblico. It was the first time in my life I'd ever heard of a preacher that made sense. Era la primera vez en mi vida que yo escuchaba a un predicador al que le entendiera. To make a long story short, I got saved listening to those tapes. Para no hacer el cuento largo, como resultado de esos cassettes me convertí. My first immediate sin after getting saved was anger at all the preachers who would not share the gospel. Mi primer pecado como después de convertirme fue enojo contra todos esos predicadores que nunca habían compartido conmigo el evangelio durante mi formación. I think the Lord used that in my life to give me a passion for accurate knowledge. Creo que el Señor usó eso en mi vida para crear en mí una pasión por la doctrina bíblica. We immediately found a Bible teaching church. Inmediatamente encontramos una iglesia que enseñara la Biblia And stayed there for 7 or 8 years. y permanecimos ahí durante unos 7 u 8 años. And the Lord taught both of us a lot. Y el Señor nos enseñó a ambos bastante. Martha began teaching ladies Bible studies. Marta empezó a enseñar, a dar una clase a las mujeres And I became an elder in that church. y yo llegué a ser anciano en esa iglesia. We were introduced to Luke Priolo, biblical counselor. Nos presentaron a un consejero bíblico, Lou Priolo, And for the second time, I was introduced to teaching that was very practical that made sense. y por segunda vez me encontré frente a una enseñanza que era muy práctica y que tenía mucho sentido. Martha took, we both actually took the courses, and she became certified. Ambos tomamos los cursos que él impartía y mi esposa Marta fue certificada en esos cursos. The Lord had given her a strong desire to teach. El Señor había puesto en ella un fuerte anhelo, deseo de predicar, de enseñar. And she even started writing books and Bible studies. Ella incluso empezó a escribir libros y estudios bíblicos. We became convicted that it would be good to start a new church. Empezamos a tener la convicción de que sería deseable establecer una nueva iglesia, Because the town in which we lived had no good church.
dado que el pueblo donde vivíamos no contaba con una buena iglesia, manejábamos como 30 kilómetros para ir a una buena iglesia. That was 20 years ago, 1980. Eso hace 20 años, fue en el 88. Since then, the Lord has blessed our church ministries. A partir de entonces, el Señor ha bendecido nuestra iglesia y nuestros ministerios. If you're not familiar with Martha's ministry, she's speaking all over the world, writing books. Y no sé si estén familiarizados con el ministerio de mi esposa. Ella ha estado escribiendo, publicando libros y viajando, dando conferencias por todo el mundo. I have a ministry of carrying bags. Y a mí me toca el ministerio de cargar las maletas. We are blessed because both of our children are saved. Para nosotros es una gran bendición saber que nuestros dos hijos son salvos. And it is the Lord's doing because they were almost before we were saved. Y verdaderamente es obra del Señor, porque ambos eran ya casi adultos antes de que se convirtieran. We did not raise our children in a Christian home. We were saved after they were. Nosotros no criamos a nuestros hijos en un hogar cristiano. Nosotros nos convertimos ya cuando ellos eran adolescentes. The Lord saved them anyway. Pero como quiera el Señor los salvó. Son and daughter both have children. Mis hijos, ambos, cada uno tiene 5 hijos, creo que ya había mencionado. And my daughter and son-in-law are adopting two babies. Y mi hija y yerno están por adoptar 2 niños de Etiopía. There are all of that is one of my testimonies. Todo eso es una parte de mi testimonio. Hay otras cosas. Depending on the audience. Y según el público, There's another one I want to tell you about. I'll tell you about it. hay otra historia que no les contaré toda, pero les mencionaré cuál es. It had to do with service in the United States Army. Tiene que ver con mi tiempo en el servicio militar norteamericano, el ejército, As an example of how the Lord preserved me through dangerous times. como ejemplo de cómo me conservó el Señor en momentos peligrosos. And in spite of during the Vietnam War, Fue durante la guerra de Vietnam. and I was one of very few of my friends from college that survived the war. Y yo fui de los pocos de mi generación de la universidad que sobrevivía a esa guerra. All of them were in support things like organizing finance. Muchos de ellos estaban en actividades de apoyo como finanzas y administración. I was infantry combat officer, but Y yo estaba en la infantería, en actividades de combate, y resulta que yo fui el que sobreviví. so that gave me a sense of wondering why. Así que eso produjo en mí la duda, la pregunta, ¿por qué? So now I know that the Lord had, that was before I was saved, so now I know that the Lord was going to save me and have me help start a church and help grow this ministry. Y eso fue antes de que yo me convirtiera, así que ahora comprendo que era porque el Señor me había elegido para que fuera salvo y para que ayudara en el establecimiento de esta congregación y para apoyar el ministerio de Marta. Martha and Stuart are writing a new book, Marta y Stuart están en el proceso de escribir un nuevo libro The Faithful Parents. el que se llama Padres Fieles. She wrote The Excellent Wife, he wrote The Exemplary Husband. Ella escribió la esposa excelente, él escribió el marido ejemplar, So now this will complete the trio. y de alguna manera este nuevo libro ya redondeará el tema con la crianza de los hijos. But it makes me always remember that God works in our children's lives just like He worked in mine.
Pero todo esto me recuerda con frecuencia que Dios obra en la vida de nuestros hijos, así como obró en la vida mía. And I appreciate this opportunity to speak to you. I hope that it's encouraging. Agradezco esta oportunidad de hablar con ustedes, espero que las palabras sean alentadoras, Because we all have the same God. porque todos tenemos el mismo Dios. Whether or not a person has glorious convent ministry. Y sea que una persona tenga un ministerio muy visible o muy prominente, como el de Martha, Or you just carry the bags. o God can use you. si tan solo carga las maletas, como quiera Dios te puede usar. Gracias.